Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el Seminario Internacional La Revolución Azul, Acuicultura en Chile y Perú. Bueno, y la primera pregunta sería, ¿por qué estamos hablando de acuicultura? La verdad es que la acuicultura se ha vuelto cada vez más importante en el consumo global de proteínas, y además que Latinoamérica tiene un gran potencial porque tenemos un extenso borde marítimo, algo que nos beneficia y nos da una ventaja competitiva. En este contexto se han organizado dos conferencias internacionales, una en Santiago y otra en Lima, que nos permiten reunir a destacados actores públicos y privados para analizar este tema, desde el punto de vista de la tecnología, de la innovación y de la sustentabilidad del sector, por supuesto, que es súper importante. Las organizaciones convocantes de este evento son Universidad de Talca, CIEPLAN, en el marco del programa CIEPLAN Talca, la Universidad del Pacífico y la editorial de la Universidad de Talca, quien ha hecho posible la publicación del libro que da origen a esta conferencia y que además ha hecho que el libro forme parte de su colección académica. Entonces, a continuación, los voy a dejar con las palabras de bienvenida del rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas Marín. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos nuestros panelistas que han accedido a estar hoy día presentes en este encuentro conversatorio Zoom. La gente siempre está agradecida de no escuchar a los dirigentes con sus discursos inaugurales, sino que escuchar lo esencial, que son ustedes. Y agradecen la brevedad, así que voy a ser muy breve. Yo quisiera mostrar nuestra complacencia como Universidad de Talca de poder organizar junto a CIEPLAN este interesante trabajo de la Revolución Azul. Ya lo habíamos hecho anteriormente con el tema de la fruticultura en Chile y Perú, un excelente libro que también dio paso a un muy buen seminario, donde hicimos una serie de comparaciones respecto de los dos polos de la fruticultura en Sudamérica, que son el Perú y Chile. Así que para mí es un honor como rector de la Universidad de Talca poder compartir con ustedes esta tarde, presentar este libro, escucharlo a ustedes y ver las enormes potencialidades que tiene la fruticultura en el desarrollo de nuestros países. Chile ha hecho una verdadera revolución acuícola en los últimos 30 años. Uno puede constatarlo. Uno siempre piensa que no es posible a una persona ver el desarrollo. Y el desarrollo lo hemos podido ver particularmente en este sector, el sector acuícola. De prácticamente muy poco o casi nada hemos podido ver una industria que hoy día por lo menos exporta del orden de 5.000 millones de dólares, quizás me van a corregir tanto Edgardo como Cristina, pero del orden de 5.000 millones de dólares, que da trabajo a muchas personas de manera especializada, que ha desarrollado 3 regiones de manera importante en nuestro país, así que también tenemos una perspectiva de desarrollo regional muy interesante tras la acuicultura, y eso es un tema que es particularmente sensible para una universidad como nuestra, que es una universidad pública de carácter regional. Así que sin más, les agradezco vuestra presencia y tenemos la intención con CIEPLAN de seguir contribuyendo a ganar espacio en el conocimiento de lo que son las industrias líderes de nuestro país en el contexto de la economía internacional. Muchas gracias. Gracias a usted, rector. En el seminario van a participar 6 panelistas. El primero de ellos es Edgardo Cerda, ingeniero comercial en economía de la Universidad de Chile, investigador joven de CIEPLAN y actualmente es investigador joven del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES de la Universidad de Chile. Entonces, Edgardo, yo estaba viendo que usted ha planteado que la acuicultura ha tenido 2 características bien importantes históricamente: un crecimiento acelerado, pero al mismo tiempo con ciertos niveles de desregulación. Y eso ha provocado algunas consecuencias negativas en términos de la productividad. Entonces quiero preguntarle cuáles son aquellas consecuencias negativas y cómo ha evolucionado la regulación del sector en los últimos años. Hola, buenas tardes. Primero que todo, gracias por el espacio para esta discusión. Sí, bueno, hablando un poco del libro, del capítulo que escribo dentro del libro, primero que todo contar que esto se desprende de un documento un poco más extenso que está publicado en CIEPLAN, así que si quieren ahondar más, también está ahí en la página de CIEPLAN donde se puede descargar. En cuanto a la pregunta que me haces, efectivamente el sector ha crecido enormemente. Este es el telón de fondo de todo el desarrollo histórico de la agricultura, que es lo que hablaba el rector también. En muy poco tiempo el sector creció de manera muy acelerada. Entre 1998 y 2018 en particular creció las exportaciones pasaron de
198 millones de dólares a más de 5.000. O sea, se más que cuadruplicaron en un periodo de 20 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra este crecimiento? Dice que los factores que permitieron el crecimiento se pueden sustentar para pensar un crecimiento similar en el futuro. Y la respuesta corta, y que tiene que ver con tu pregunta, es que no. Obviamente para la respuesta larga hay que leer el libro. Pero a modo muy general, lo que podemos decir es que un cambio importante que ocurre tiene que ver con la lógica de producción y la lógica de generación de valor del sector, y que marca dos periodos bien distintivos entre pre y post ISA, en que la crisis del virus ISA genera cambios regulatorios e institucionales bastante importantes que se traducen en que los factores que determinan hoy la competitividad del sector son muy distintos a lo que ocurría antes. Y eso también plantea desafíos y oportunidades distintas. En particular, previo a la crisis del virus ISA, el sector crecía casi exclusivamente a partir del aumento en el uso y explotación extensiva e intensiva del recurso natural mar, es decir, centros de cultivos, mucha expansión de número de centros de cultivos, y estos muy densos. Y esto culminó, dentro de otros factores, en la crisis. La respuesta institucional regulatoria entonces fue a un control bien fuerte e importante de la densidad de producción y el otorgamiento de nuevas concesiones, y esto generó un cambio porque el motor de crecimiento previo, que era el crecimiento en base a el número de las toneladas producidas básicamente de salmón, asociadas también a una caída en su rendimiento, ya no se podía sustentar. La lógica entonces de desarrollo del sector durante esta última década, ya casi de post-ISA, ha sido basada en un crecimiento paulatino de la productividad y en las siembras también, pero a tasas considerablemente menores. Actualmente los niveles de productividad en Chile y Noruega son muy similares. O sea, se puede hablar de que la industria acuícola chilena está cerca o en la frontera tecnológica mundial. Noruega es el estándar global de producción de salmón. Y incluso según algunos indicadores Chile está incluso mejor, aunque en otros está considerablemente peor también, como es el caso cuando uno analiza el uso de antibióticos. Edgardo, sobre eso te quería preguntar, ¿de qué manera, qué tan competitivo es el sector en comparación a otros mercados, y cuál sería un país que se nos presenta como un modelo a seguir? El modelo a seguir es indiscutidamente Noruega, la verdad. Es una regulación sectorial y una lógica sectorial de innovación que le ha permitido crecer a tasas sostenidas en el tiempo, a diferencia de lo que pasa en Chile, en que el crecimiento desregulado se tradujo en un crecimiento muy elevado de la cantidad de siembras durante un periodo de tiempo, que eso finalmente terminó en una crisis, y que luego se introdujeron regulaciones. En Noruega el crecimiento de las siembras, o de la cantidad de centros de cultivos y de la cantidad de la densidad de cultivo entre las siembras, ha crecido sostenidamente, y de hecho si uno se calcula el promedio de los últimos 20 años, Noruega ha crecido más en Noruega que en Chile, pero no ha tenido este efecto negativo sobre la productividad, porque han tenido el cuidado de preocuparse de la sustentabilidad ambiental de este crecimiento. Y esto tiene que ver con distintos factores, tiene que ver con el cuidado de la densidad de cultivo, con las distancias entre centros de cultivo, con el sistema de otorgamiento tanto de los centros, o sea, de las concesiones donde se puede producir, como de las cantidades donde se puede producir, que son dos temas que están separados, no son compatibles. Y eso genera dinámicas positivas en términos de productividad que no se vieron reflejadas en Chile. ¿Y actualmente está Chile generando procesos de innovación local? Sí y no. Depende un poco del tipo de innovación que hablemos. La salmonicultura siempre ha sido un gran sector, o sea, un sector gran imitador y adaptador de tecnología mundial. Está copiado y adaptado muy bien lo que hacen otros países, aprendiendo principalmente de la experiencia en Noruega y japonesas. Y eso es ciertamente innovación. O sea, en ningún caso es
engrecer ese esfuerzo de innovación. Pero ahora el desafío es distinto, porque una vez que se alcanzan una producción o un nivel de tecnología que ya se encuentra cercano a la frontera tecnológica, el desafío va más allá de generar innovación local marginal, sino que genera innovación que permita desplazar la frontera tecnológica global. Y acá el diagnóstico es que como país estamos muy atrasados. Eso no solo pasa en la acuicultura, sino que en todos los sectores, pero también en la acuicultura, y es importante destacarlo. Es entonces uno de los grandes desafíos que están pendientes, Edgardo. Dentro de muchos otros sectores que están pendientes, sí. Exacto, que comparten esos mismos desafíos. Te quiero agradecer por tu presentación y quiero invitarlos a ponernos en contacto con el siguiente panelista, que es Fernando Clever. Él está en Perú. Es máster en Ingeniería en Alimentos de la Universidad de Campinas, Brasil, ingeniero con especialidad en pesquería de la Universidad Agraria del Perú, profesor principal de la Universidad Agraria y decano de la Facultad de Pesquería de esa misma universidad. Y también es jefe del Departamento de Tecnología Pesquera y profesor de la Universidad de Lima. Le quiero pedir que en un muy breve tiempo, en un par de minutos, la idea de la investigación que ha hecho y que está publicada en este libro, por favor. Bien, lo que es el diagnóstico de la acuicultura en el Perú. Primero agradecer al doctor Patricio Meyer por la realidad de este libro, que también los asistentes que realzan su presencia en esta reunión son testigos. Quisiera primero dar algunos aportes de personajes importantes en el desarrollo de la acuicultura en el Perú. El doctor Enrique del Solar en la Universidad de San Marcos, el doctor Manuel Vegas Vélez en la Universidad Nacional Agraria, el Enrique Vinatea, los magíster Víctor Venturi y Hugo Nava, que trabajaron en el desarrollo de la acuicultura en el Perú, Julio Moscoso, Leoncio Ruiz, Marco Leo Galloso, Cristian Berger, que está presente, Hugo Nava, David Mendoza, Aníbal Verástegui, personajes como David Hurtado y el señor Milton Luján Monja, que han participado, tienen una revista publicada y que le está haciendo mucho valor a la acuicultura en el Perú. Unos aportes o conclusiones importantes en esta primera etapa. Debemos seguir cuidando los hábitats de las especies salvajes, como lo hace IMARPE ahora con lo que es la anchoveta, mantener la sostenibilidad, desarrollar acuicultura con tecnología de recirculación cerrada, con tecnología de punta, para evitar el impacto en el medio ambiente, incrementar los parques acuícolas y de acuicultura y de acuaponía, que serán la alternativa para gestionar el crecimiento de la actividad acuícola en el Perú, pero estas deben ayudarse con decisiones políticas y sociales. Los países de América Latina deben elaborar un plan estratégico común para el desarrollo de la acuicultura, por ser los recursos hidrobiológicos, como bien lo dijo la presentadora, la fuente más importante de proteínas y nutrientes del futuro. Creo yo que es el momento en que debemos tomar acción entre los países que estamos trabajando y en América Latina en desarrollar lo que es la acuicultura a nivel de Latinoamérica. Es el momento. El mundo necesita proteína y creo que, como bien dijo el rector, tenemos todas las condiciones para poder desarrollar la acuicultura en el Perú. Chile está avanzando, ha desarrollado más que nosotros. Estamos en una situación recién incipiente, el gobierno comienza a apoyar, pero es necesario un impulso más importante para el desarrollo de la acuicultura en el Perú. Sobre eso le quería preguntar, porque usted señala muy bien los caminos y los objetivos hacia adelante. ¿Por qué cree usted que no se ha logrado hasta ahora y qué se puede hacer para conseguir esos objetivos? El Perú es, como lo decíamos, es un país consumidor de pescado, tiene una rica fuente natural en el mar. Entonces, nosotros no nos hemos preocupado en producir alternativas, peces de cultivo. Entonces, recién en los últimos años, como consecuencia de que comienza a bajar la captura de especies marinas o salvajes
comienza a preocuparse en el hecho de la importancia que se tiene por cultivar. Y los gobiernos, o sea, generalmente los tentativas de los acuicultores, los que quieren desarrollar tanto en la costa, en la sierra y en la selva, comienzan a trabajar en forma informal. Y eso, por ejemplo, ha dado lugar que prácticamente el 70% de la gente que trabaja en acuicultura sea informal. Y eso nos está dando una situación en este caso de la pandemia, por ejemplo, que han tenido pues que tener problemas con sus producciones o ventas mínimas, ni del 5%, del 10%. Entonces es un reto que nosotros apuntamos, como usted le decía, ustedes apuntan a Noruega, nosotros apuntamos a Chile, porque ellos, con toda su experiencia y con todos los resultados que ustedes tienen, nos enseñan a nosotros a no cometer esos mismos errores. ¿Y qué tan rentable es el negocio de la acuicultura en Perú? ¿Dónde están esas oportunidades? Hay especies que normalmente que se cultivan, que son el langostino, en la costa, hay tumbes, piura, y tenemos también en el mar cultivos de concha de abanico. En la sierra tenemos la trucha, que es de lo del lago de Titicaca, que es ahí donde nos estamos preocupando porque comienzan a haber una masiva producción en jaulas flotantes, y eso pues puede afectar el lago, ¿no? Si no se controla o si no hay un equilibrio. Entonces, está bien, se puede cultivar, pero siempre manteniendo el equilibrio y que no haya pues ese problema de los alimentos que se pudren en la zona baja de las zonas de cultivo. Entonces, tenemos que cuidarnos de ello, pero trabajando con equilibrio. O sea, está bien, trabajemos, pero también ya comencemos a trabajar con circulación cerrada de aguas, o sea, ya con tecnología de punta, de tal manera que vayamos de a poco y no saturemos la parte de producción en los lagos. Y las rentabilidades no son tan altas, pues porque hay diferentes niveles, son, como les decías, son tasas internas de retorno entre 40, 50, 60%, o sea, no es tan alto la rentabilidad, pero pienso yo que con una mayor producción, con una mayor inversión y con condiciones adecuadas de manejo de todas las partes operativas, o sea, la cadena del valor es fundamental y el Estado tiene que manejar o tiene que ayudar a eso. Muchas gracias, Fernando. Ahora les quiero presentar a Cristina Navarro. Cristina es ingeniera comercial de la Universidad Austral de Chile, se ha desempeñado en importantes empresas nacionales en el área comercial y actualmente es gerenta general y cofundadora de Biolet S.p.A. Hola Cristina, ¿cómo estás? Te quiero pedir que, por favor, que nos cuente un poco de la empresa donde trabaja y la investigación que hizo para este libro. Sí, muchas gracias Cecilia por la presentación y gracias Patricio por la invitación. Para quien no nos conoce, brevemente les comento que Biolet es una empresa proveedora de la industria acuícola, específicamente para la salmonicultura, y nuestra propuesta de valor es mejorar la eficiencia en la producción de salmones. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una técnica que se llama fotoperiodo, y que específicamente consiste en la instalación de luces bajo el agua para reducir el tiempo de crecimiento de los peces y la madurez sexual de los mismos. Perfecto. Y en esta investigación para el libro, ¿cuál te parece que es el punto central de lo que tú estuviste investigando? Sí, mira, en realidad como se ha dicho aquí, el desarrollo de la industria acuícola en Chile nos muestra que este sector puede generar importantes aportes a la economía de un país como el nuestro. Industrias como la salmonicultura muestran grandes avances en su productividad y competitividad en estos años. Sin embargo, aún hay grandes tareas pendientes. Nuestra relación como proveedor de estas empresas nos permite tener una perspectiva bastante amplia de su funcionamiento, ya que conocemos e interactuamos transversalmente con toda la organización, desde la gerencia hasta las personas que trabajan en los centros de cultivo. Y desde este punto de vista,
Yo creo que gran parte de las empresas podrían lograr importantes avances en su productividad si se concentraran en mejorar las habilidades administrativas de las personas que tienen en los centros de cultivo. Estas son las unidades claves de su negocio y donde está el principal activo de las empresas, donde está la mayor cantidad de dinero y al cual en este momento no se le otorga la importancia que tiene. Esto también permitiría achatar sus estructuras, reduciendo mandos medios para mejorar la alineación de las bases con los objetivos que plantean las gerencias. Respecto a la competitividad, sin duda la tarea principal de la salmonicultura es una que aquí ya han mencionado varias veces, que es fortalecer su relación con el medio, cambiar su imagen hacia la de una industria sostenible, es decir, que sea capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. ¿Y se ha vuelto efectivamente una industria más sostenible actualmente que en el pasado? Yo creo que sin duda sí, y para eso han contribuido todas estas regulaciones y las experiencias que ha ido adquiriendo en el camino. ¿Y qué pasa con la colaboración entre empresas salmoneras y el desarrollo de nuevas tecnologías y el sector público? ¿Cómo se ha dado esa alianza? En realidad, la industria salmonera chilena, a mi juicio, se caracteriza por tener un mercado proveedor de soluciones muy disponible. Existe un ecosistema emprendedor en las regiones donde está la salmonicultura que se caracteriza por la innovación. De hecho, Violet partió como un proyecto de innovación bajo el alero de Corfo, y hoy es una empresa consolidada en el mercado, llevamos 14 años trabajando y estamos a puertas de internacionalizar. Y así como nosotros, hay otros casos más. El poder contar con este desarrollo tecnológico constante, yo creo que ha dado un gran impulso en la productividad de esta industria, ya que se han generado soluciones específicas para las condiciones en que se produce aquí en Chile. Y si bien la industria salmonera es proclive a adoptar estas tecnologías, falta avanzar en hacerse partícipe de estas pruebas, de las pruebas que requieren los desarrollos de estas tecnologías, tanto en el aspecto financiero como también el de compartir resultados productivos para poder avanzar en la investigación. Y muy breve, ¿qué objetivos se han planteado ustedes como empresa? ¿Hacia dónde quieren llegar? Bueno, nosotros como empresa, como Violet, sí, bueno, mira, nosotros como empresa en este momento estamos trabajando en internacionalizarnos, en consolidar nuestra posición en Chile y en internacionalizarnos y poder empezar a vender nuestros servicios en Noruega. Ah, mira, una bastante grande. Muchas gracias, Cristina, espero que les vaya bien con el desafío. Y pasamos entonces a nuestro siguiente panel, que es Carlos Urman. Carlos es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, Master of Science en Economía de la Universidad de Hull, Reino Unido. Entonces lo que te propongo, Carlos, es que brevemente nos cuentes de qué se trata la investigación que hiciste y ya luego pasamos a las preguntas. Muchas gracias por la invitación, a Patricio, a ustedes. Yo escribí una pequeña monografía sobre el proceso de la diversificación productiva, en el entendido no solamente que cuando se habla de diversificación hablamos de diversificarnos en especies, sino que también en tecnologías, mercados, sostenibilidad, gobernanza, etcétera, etcétera. Una cosa multidimensional que habitualmente se asocia más que nada con especies. Y hay una buena razón para hablar de diversificación, y especialmente porque todos saben ya que a nivel mundial la pesca silvestre está en un estado estacionario. Desde los años 90 no aumentan los niveles de captura, y la única manera de agregar pescado al mercado es a través de la acuicultura. La acuicultura hoy día está concentrada en un número limitadísimo de países y de especies. Entonces hay una gran justificación si uno ve un mercado muy importante, creciente, que no puede satisfacer, puede ser satisfecho a través de pesca convencional. Hay unas oportunidades muy grandes para la acuicultura. Y por otro lado uno ve que la mayor parte de la acuicultura mundial está hoy día centrada en el Asia, básicamente en China. Más del 70% de la acuicultura mundial está centrada allá. Y nosotros hoy día somos recién llegados, digamos, a esta industria. En China
la acuicultura es un asunto milenario, una actividad milenaria, y yo diría que en Occidente estamos hablando de 60 años con suerte de actividades productivas de alguna importancia. Entonces, pensando en esa tremenda asimetría de que falta pescado y de que toda la actividad de la acuicultura, 70%, la mayor parte está concentrada en China, existen grandes oportunidades en el resto del mundo y a través de esas oportunidades se justifica un esfuerzo diversificador. ¿Y Eso qué es, ventajas comparativas tenemos acá en Latinoamérica para diferenciarnos de otros competidores? sí, mira, esto es un problema bien serio porque hay que pensar si estamos buscando las ventajas comparativas de hoy día o estamos pensando en el futuro. Ujú. Yo creo que nosotros nos estamos incorporando a una industria que es tan dinámica que el hecho de trabajar con las tecnologías de hoy día y buscar la competitividad a través del uso de esas tecnologías nos está causando problemas, porque hoy día ya están irrumpiendo tecnologías nuevas que son tecnologías que van a predominar en el mundo en los próximos 20, 30 años, y yo no veo un esfuerzo grande de nuestro país de preocuparnos de esas direcciones. Y tengo mucho miedo de que el día de mañana una acuicultura tan exitosa como la que tenemos hoy día, por falta de iniciativa, por falta de voluntad, por falta de visión, se transforme en un nuevo salitre, ¿ya? Nosotros tenemos hoy día, cuando uno piensa en la competitividad y todo, claro, ya lo dijo Edgardo muy claramente, nosotros estamos en niveles bastante expectantes en competitividad y podemos presentarnos con mucha tranquilidad en los principales mercados mundiales, por lo menos en lo que tiene que ver con salmón y mejillones. Pero estamos preocupados, o deberíamos estar mucho más preocupados, de la erupción de los cultivos oceánicos y de la acuicultura en recirculación, porque esas dos nuevas vertientes productivas de diversificación productiva, llamémoslas así, nos van a presentar desafíos enormes que yo no veo que nuestra industria lo esté asimilando como parte de su cuestionamiento de cómo mirar al futuro. En relación a lo que usted señala, de este cambio tan acelerado de la tecnología y que es difícil poder estar ahí a punto de lo que está ocurriendo en la vanguardia, ¿cómo se imagina usted que va a ser la acuicultura del futuro? A ver si nos ayuda a abrir una ventana a tratar de inspirarnos hacia dónde podrían caminar los productores. Sí, bueno, te agradezco. No sé si voy a ser capaz de soñar tanto, pero te voy a decir lo que yo creo que va a pasar de aquí a 20, 30 años. Todos los cultivos de peces en grandes volúmenes se van a ir al mar abierto, no en la zona costera. Los conflictos que hay con distintos usuarios en el borde costero, la polución creciente por las ciudades y la actividad humana en el borde costero va a hacer que nos vayamos moviendo con los grandes cultivos hacia el océano. Trabajar en el océano abierto significa desafíos ingenieriles gigantescos que recién están empezando a ser notados en Chile, pero que países como Noruega, China, Croacia, Israel, Japón, Estados Unidos ya están manejando con alguna propiedad. Entonces, la primera parte de la ecuación es nuestros cultivos costeros finalmente van a tener que irse desplazando poco a poco hacia el océano abierto y para eso va a tener que haber un cambio total de tecnología. Si Chile no es... Bueno, te voy a decir las otras dos vertientes y después quiero volver sobre este punto. La otra gran vertiente es la acuicultura en tierra. Agua marina bombeada a tierra y trabajo en recirculación que permite prácticamente trabajar en cualquier lugar del mundo la producción de cualquier producto pesquero donde se conozca la tecnología. Esto significa que las ventajas comparativas que hemos tenido hasta ahora van a comenzar a desaparecer fuertemente, tanto por el hecho del manejo de la acuicultura en los grandes océanos como por el manejo de la acuicultura en tierra. Y de hecho, todos ustedes deben saber, por ejemplo, que hay unos proyectos muy grandes, uno que se llama Sapphire y algo, que está tratando de producir decenas de miles de toneladas de salmón en Florida, donde hay unas temperaturas increíblemente altas, pero esta gente ha logrado ubicar napas de agua subterránea que sacan a la superficie y a través de la recirculación manejan y controlan la temperatura de crianza
Y probablemente, si se cumplen los planes que tiene esta empresa en Florida, una parte muy importante de las exportaciones chilenas de salmón a finales de esta década van a ser desafiadas por esta empresa. De manera que desde el punto de vista chileno, con una mirada de futuro, o nosotros somos capaces de buscar niveles de competitividad mayor que las que tenemos actualmente, o los productores con otras tecnologías con las que se puede ser eventualmente más eficiente el día de mañana, nos van a desplazar de los mercados. Estados Unidos es nuestro principal mercado para el salmón hoy día, ¿ya? De manera que una sola empresa vaya a producir decenas de miles de toneladas en Florida, nos abre una muy inquietante preocupación para el futuro. Entonces, Es una amenaza latente que está ahí, que si no reaccionan a tiempo los productores puede ser un futuro bastante incierto. bueno, eso es. Y la tercera parte de la ecuación, yo creo que la faja costera de todo nuestro país va a ser ocupada por la acuicultura en pequeña escala, que hoy día tiene muy bajo nivel de desarrollo en todo el país. Entonces, claramente estamos hablando de una visión a 10 o 20 años, donde se van a mover todos los parámetros productivos de ordenamiento geográfico, de ordenamiento económico, de ordenamiento de tamaño, de ordenamiento de tecnología, y a eso podemos sumarle lo de la introducción de nuevas especies, ¿ya? Chile, por ejemplo, está hoy día envuelto, yo creo que la Corfo está jugando un papel extraordinario en esto, en financiar o cofinanciar proyectos para la diversificación productiva a través de varias especies, que luego van a abrir la posibilidad de hacer cultivos no solamente en el sur del país, sino que en el resto de la costa nuestra hasta Arica. Estoy hablando del congrio, de la corvina, de la ceriola. Hasta unos meses atrás también se estaba trabajando con loco, con erizo, y también se estaba trabajando con bacalao de profundidad. Esos proyectos que está cofinanciando la Corfo son señeros y son una enorme necesidad, y yo me alegro mucho que la Corfo los haga propio, porque es una de las maneras que tenemos de enfrentar los desafíos del futuro que se nos aproxima. Carlos, le doy las gracias entonces por esa respuesta, tratando de mirar hacia el futuro, lo que viene y la importancia de reaccionar a tiempo. Y ahora les quiero presentar a otro panelista que está participando en el seminario internacional, se llama Christian Berger. Él es biólogo y oceanólogo de la Universidad de Bretaña Occidental en Francia. Ha sido investigador del Instituto del Mar del Perú y consultor en organismos internacionales. Actualmente docente de la Universidad Científica del Sur, en Lima. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación, tanto a participar en el libro como en esta presentación. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Le queríamos preguntar la síntesis, como dicen en los papers, el abstract de lo que usted escribió para este libro, si es tan amable. Correcto, con todo gusto. Cumpliendo justo el encargo que gentilmente nos hizo Patricio, queríamos mostrar un poco cómo ha sido la perspectiva del desarrollo de la acuicultura peruana según distintos análisis que se han hecho. Se han hecho muchas auditorías, consultorías, diagnósticos, etcétera, y nos cupo un poco revisar esto, pero sobre todo insertarlo también con qué es lo que piensan los productores. No solamente el punto de vista de quienes han analizado desde el gobierno, muchas veces son instituciones de gobierno, el desarrollo de la acuicultura, sino también los distintos productores de las diferentes especies, de tamaños de producción muy variables, de qué se espera de la acuicultura en el Perú y cuáles son las limitantes que se han enfrentado para este desarrollo. Sabemos que en el Perú, pues comparativamente a otros países cercanos, tenemos un crecimiento bastante limitado de la acuicultura, pero ha seguido un crecimiento bastante constante. Sin embargo, que no refleja las grandes oportunidades que creemos que el Perú tiene para la acuicultura, gracias a su megadiversidad. Tiene una diversidad de ambientes muy grande, una costa altamente productiva, tenemos una Amazonía con ingentes recursos de agua dulce y muchísimas variedades de especies, tanto en el mar como en aguas continentales. ¿Por qué este desarrollo no se ha dado? En parte se ha explicado, somos un país pesquero, tradicionalmente pesquero de muchos años, la gente está acostumbrada
a comer productos de la pesca, y no solamente en la costa, sino también en la zona amazónica. Gran parte de la ingesta de proteínas en la Amazonía proviene de la pesca, que también, como se ha dicho, viene siendo cada vez más restricta por la, tal vez, sobrecaptura. Y entonces se piensa por qué la acuicultura con todas estas oportunidades no se ha desarrollado, y en eso se pasa pues a analizar qué opinan los distintos actores sobre esto. Muchas veces se refiere a la sobreregulación. Hay una sobreregulación que se ha dado en especial en los últimos años, en la cual participan muchas instituciones, muchas veces no coordinadas entre sí, que cuidan sus propios intereses y muchas veces no comprenden el potencial que tiene la acuicultura en distintos aspectos, tanto de seguridad alimentaria local, apertura de comercio internacional o ampliación de ese comercio internacional, incluso mitigación de impactos del cambio climático, etc. No ven cómo la acuicultura, como sí la vemos de otros aspectos, se inserta en muchísimos de los objetivos, por ejemplo, el desarrollo sostenible que plantean las Naciones Unidas. Entonces, esta, digamos, abundancia de regulaciones hace lo que también ya señaló, que haya mucha informalidad, porque es muy difícil acceder a la acuicultura y mantenerse en ella, cumpliendo muchas veces con estas normativas que no están bien ni siquiera enseñadas a los productores, sino más bien muchas veces aplicadas indistintamente. También se ha analizado qué nos falta como desarrollo tecnológico y como investigación e innovación. Y se ha visto que muchas veces este esfuerzo, que ha sido fuerte por el Estado también en cuanto a ingentes fondos financieros, asignados, etcétera, no ha habido tal vez un buen enfoque en solucionar los cuellos de botella de qué es lo que se espera realmente de la acuicultura en el Perú, qué necesitan los productores para solucionar sus problemas, y que esta investigación y desarrollo sea realmente coordinada, bien enfocada, continua y no superpuesta, ¿no es cierto? Igualmente... ¿Y hacia dónde debería apuntar un plan de desarrollo estratégico para el sector? ¿Qué es? Correcto. Sí, ¿cuáles son los principales objetivos de este plan de desarrollo? Que no sé si existe, de hecho, no sé si existe como tal, ¿no? Existe un Plan Nacional de Acuicultura, existe un Programa Nacional de Investigación en Acuicultura también, y lo que se espera es que estos programas realmente apunten hacia dos objetivos esenciales. Uno, asegurar la sostenibilidad y la competitividad de los cultivos actualmente existentes, que no son muchos en cuanto a especies y zonas de desarrollo. Y el segundo punto, en contraposición a lo señalado, es justamente ampliar, diversificar esto, como bien lo señaló Carlos, no solamente en cuanto a especies y zonas productivas, sino también a esquemas de producción. Tenemos una costa muy importante en cuanto a productividad. Podemos desarrollar muchísimo lo que se va a demandar en el futuro, fuentes de alimento, no solamente para los humanos, sino también a quienes alimentan a los humanos, por ejemplo, alimentos balanceados, a partir de algas, por ejemplo. Las algas no solamente son fácilmente producibles en agua marina, no ocupan tierra, no ocupan agua dulce, sino que además contribuyen a la mitigación, por ejemplo, del exceso de CO2. La acidificación de los mares también la modulan. Entonces tenemos ahí una expectativa de producción que puede beneficiar al país, no solamente en la producción del producto en sí que buscamos como alimento, sino también con otros servicios ambientales. Tenemos también la inserción, por ejemplo, de los pequeños productores en lo que ahora se denomina la economía circular, que es, por ejemplo, en las zonas interiores aprovechar todo lo que es la agricultura, la ganadería, etcétera, insertada y coordinada muy bien en producciones acuícolas que pueden utilizar muy bien los distintos insumos que se emplean, ¿no? Entonces son distintas opciones que se espera que sean muy realistas, muy bien enfocadas con este enfoque holístico que ahora se busca, o ecosistémico de la acuicultura, obviamente dándole sostenibilidad en todos sus aspectos, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. Ahora vamos a conversar con Patricio Meller. Patricio Meller, ya todos ustedes lo conocen, él es PhD en Economía de la Universidad de California, Berkeley, director de proyectos de CIEPLAN, profesor titular de la Universidad de Chile y miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Patricio? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Le quería preguntar por qué decidieron hacer este libro y cuál es el principal aporte de la publicación. Ok,
Vamos a partir con cuál es el problema central que se ve para adelante y que la acuicultura está resolviendo, pues va a ser un componente principal para resolverlo en el futuro. Que el consumo futuro de proteína animal va a aumentar en más del 50% durante las próximas décadas. Y este aumento en el consumo de proteína animal contrasta con las fuertes limitaciones que presenta la producción en base a animales terrestres, ya sea por la menor disponibilidad de espacio para la ganadería y la ineficiente conversión alimenticia de estos. Esto va a generar una brecha entre la demanda esperada de proteína animal y la capacidad acotada de satisfacerlo. En este contexto, la acuicultura se ha planteado como una solución, puesto que aprovecha territorios sin explotar y con menor uso alternativo. Además, es considerablemente más eficiente en términos de conversión alimenticia. El consumo de pescado fue alrededor de 20 kilos per cápita a nivel mundial el año pasado, y esto es más del doble respecto de los 9 kilos per cápita que había en 1961. Antes, solo 14% de la producción mundial de pescado comestible provenía de la acuicultura, y ahora este porcentaje supera el 50% y está aumentando notoriamente. El explosivo desarrollo de la acuicultura ha sido denominado, como ya se ha dicho aquí, la revolución azul, símil a la revolución verde asociada a la agricultura. Incluso la terminología utilizada en acuicultura es tomada de la agricultura. Las tres primeras etapas del proceso acuícola se denominan siembra, cultivo y cosecha. Por eso se dice que la acuicultura es el cultivo de peces en el mar. Y lo que se ve entonces, a lo que apuntamos, es que la acuicultura va a constituir una fuente importante en la generación de las proteínas futuras. ¿Por qué? Hay tres factores. Uno que mencionó Carlos, que hay un estancamiento de la producción de pesca vía captura de la especie silvestre que ya viene desde hace más de 20 años atrás. Segundo factor es que la acuicultura exhibe mejores indicadores de eficiencia para la generación de proteínas en relación a las otras especies animales. En los peces se requiere 1,1 kilo de alimento para producir 1 kilo de pez. En las aves se requiere el doble, en los porcinos el triple, en los vacunos se requiere entre 4 a 10 kilos de alimento por cada kilo de carne que se produce. El tercer factor importante es que la acuicultura actual maximiza la eficiencia en relación con la pesca silvestre, por cuanto el pez acuícola crece más rápido que el silvestre y consume menos productos marinos. Si tú me preguntas, la otra parte es cuál es el aporte del libro. El aporte del libro, yo diría, en primer lugar, ayuda a aumentar el vocabulario de los chilenos. Ahora conocen una nueva palabra que es acuicultura. En segundo lugar, este libro, como lo mencionaba el rector, es parte de una serie de estudios sectoriales que hay entre CIEPLAN y la Universidad de Talca, y ya hemos sacado el libro frutícola, ahora el acuícola y el próximo es el minero. Y estos libros proporcionan insumos para la elaboración de una estrategia de desarrollo productivo a nivel nacional y regional, examinando dónde se pueden generar los empleos del futuro y de qué tipo de empleo van a ser estos. El tercer aporte responde a algo de lo que ya Carlos había mencionado. El desarrollo acuícola es en realidad relativamente reciente, pero está concentrado en un número reducido de países. O sea, China acumula o produce 60% de la producción acuícola mundial. 30% adicional es producido por países asiáticos. Solo 10% de la producción de acuícola mundial se produce fuera del Asia. Y lo que se observa, las proyecciones que hay, es que entre 2030 y 2040 la demanda acuícola total se va a duplicar a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿podrán Chile y Perú capturar un alto porcentaje de esa expansión de la demanda mundial? Y para hacer un marketing respecto al libro, el libro proporciona una mezcla de enfoque. Por un lado está el académico conceptual,
Por otro lado están las visiones de los ejecutivos de empresas acuícolas y, por otro lado, como hemos visto aquí, visiones de consultores y proveedores de servicios. En breve, si alguien quiere aprender y tener una visión global de la acuicultura chilena y peruana, tiene que leer este libro. Muy bien, Patricio. Antes de despedir el seminario, los organizadores quieren reiterar su agradecimiento a la editorial de la Universidad de Talca por el diseño del libro. Y bueno, los que estén interesados en adquirir una copia digital del libro, lo pueden hacer dejando su correo electrónico en el chat, o también lo pueden hacer pidiéndolo directamente, escribiendo al correo electrónico que les voy a dar ahora. comunicaciones@cieplan.org. Lo repito, comunicaciones@cieplan.org. Les quiero dar las gracias por su participación, que tengan una muy buena semana, felicitaciones por el trabajo de investigación, y bueno, nos veremos en otro encuentro relacionado con el aporte que está haciendo países como Chile y Perú al desarrollo de sus economías. Hasta pronto, muchas gracias.